Podríamos decirlo con certeza, sin caer en demagogias, en falsedades, que si hubiéramos llegado al Palacio de Nariño, estaríamos desmovilizando el último guerrillero y estaríamos logrando que el último joven al servicio del narcotráfico dejara de estarlo. Porque las promesas, las propuestas y el proyecto de la democracia hubiera evitado que la juventud retornara a la guerra o fuese víctima de la guerra misma. Dijimos en aquel entonces, hay una paz pequeña y hay una paz grande. La paz pequeña siempre es la que firman los armados. Siempre firman acuerdos en torno a cómo podrían transitar de ser guerreros a ser hombres y mujeres de paz. Pero en ese transitar se nos olvida algo que sí tiene la paz grande. La paz grande no versa sobre el armado, no versa sobre el guerrero y la guerrera, versa sobre el pueblo, sobre sus necesidades, sobre las reformas sociales que se necesitan para construir la convivencia entre la sociedad misma. La diferencia entre una paz pequeña y una paz grande es que la paz pequeña siempre es seguida de otra guerra, de otra violencia. Hoy lo estamos viendo. Es la historia eterna de Colombia. 2 siglos de república en donde no hemos visto sino el fluir permanente de la sangre, fluido de la violencia, fluido de las guerras perpetuas. Como una guerra perpetua se han vivido 2 siglos de vida republicana. Y esa guerra perpetua no ha sido más que el transcurrir de una guerra que se sigue por un pacto de paz, que se sigue por otra guerra, que se sigue por otro pacto de paz. Y así ad eternum nos hemos matado entre nosotros en 2 siglos. La paz grande no hace eso. La paz grande suspende definitivamente la violencia en una sociedad. Le permite a la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, que no tengan que vivir nunca más las épocas de la violencia, sea política, sea social. La era de la paz le permite a toda una generación y otras más no conocer qué es la violencia, no saber de esa palabra, no experimentar sus consecuencias. Soñábamos hace un año con que iba a comenzar una era de paz en Colombia, porque la Colombia humana podía construir las condiciones básicas de una era de paz, las de las reformas sociales, las del diálogo del pueblo mismo, la del diálogo entre el hombre y la mujer, entre el indígena y el negro y el mestizo, entre el campesino y el terrateniente, entre ricos y pobres. ¿Para qué? Para construir dignidad, para construir justicia social, para construir un sistema de gobierno que merezca llamarse democracia, para construir una era de paz. La promesa no se incumple. Hoy lo que hemos visto es el tamaño de la paz pequeña. Desde esa paz pequeña que nosotros mismos apoyamos cuando votamos por Santos, no porque coincidiéramos con su programa económico, que no ha sido más que el de Uribe, el de extraer petróleo y carbón y exportar y articularnos mortalmente con el mundo, que no ha sido más que el de la gran concentración del capital y de la riqueza en uno de los países más desiguales del planeta. Coincidíamos en que era necesario al menos que la gente armada se desarmara, y por eso votamos por Santos. Le dimos un respaldo a ese proceso que se llamó el Acuerdo de Paz con la FARC, y por eso, con la autoridad moral de haberlo defendido, es que podemos decir desde esta plaza hoy que estamos incluso dispuestos
a hablar con Iván Márquez y a hablar con el señor Santrich para que puedan retornar a una paz sin traiciones, a una paz sin trampas, para que puedan retornar sin trampa puesta por gobierno alguno a la posibilidad de decirle a todo y toda guerrillera que aún exista en Colombia que llegó el tiempo de otra era, que llegó el tiempo en donde la palabra guerrillero o guerrillera deje de escribirse, decirse, pronunciarse en las casas, en los hogares y en las calles de la gente, en donde podamos pronunciar no la palabra guerrero, sino la palabra ciudadano y ciudadana. Ciudadana Pedro, ciudadano Iván, ciudadana María, ciudadana Jorge, ciudadano y ciudadanas de todos los colores, de todos los matices, de todas las culturas, ciudadano y ciudadana que son partícipes y dueños de su propio país, ciudadano y ciudadana que no necesitan apuntarse con fusiles entre sí, ciudadano y ciudadana que solo tienen que argumentar, quizás discutir, trazar ideas y construir proyectos del común. Pero no solamente estamos dispuestos a hablar con Iván Márquez para que salga de su trampa, la que incluso el miedo por su propia vida personal le ayudó a construir de manos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Porque la trampa en la que han caído es una trampa construida en común entre un duque que pone trampas, o más bien un duque que no hace nada, incapaz. Un duque que deja en la parsimonia de los días, de su estatura intelectual, dejar pasar la historia. Y un Néstor Humberto Martínez, el corrupto de Odebrecht, que sí fue capaz de construir la cesta de la trampa, y un Álvaro Uribe que sabía desde su sonrisa sarcástica que si la violencia volvía a Colombia podían volver sus votos. Y así construyeron una trampa al que solo le faltaba las manos del miedo de un Santrich y de un Iván Márquez. Miedo a la extradición, miedo a morir en una cárcel, miedo a perder la libertad, miedo a los propios actos, miedo a no tener la grandeza de Mandela, la grandeza de Lula, la grandeza de un Carlos Pizarro que aquí en estas tierras supo que a costa de la vida misma, a costa del sacrificio personal, se podía construir la paz grande, que a costa del sacrificio incluso cuando tiene que llegar, porque tiene a veces que llegar, se podía otorgar ese testimonio, se podía entregar esa prueba de amor al final, que era abrirle los senderos anchos a la sociedad colombiana para construir una democracia en paz. Esa grandeza le faltó, pero aún así nosotros tenemos que seguir, porque la grandeza al final no está en los individuos, está también en los colectivos. La Colombia humana es el pueblo mismo. La Colombia humana son ustedes, no soy yo, por ejemplo. Y siendo ustedes eso, ese proyecto de nación que hay que construir comúnmente, siendo ese proyecto de nación no simplemente un sueño, sino una realidad que se puede hacer ahora, podemos decir que siendo un bien común, la Colombia humana tiene que llenarse de grandeza para aceptar la persona diferente, de grandeza para aceptar que aún en el cansancio están primero los anhelos del pueblo, de grandeza para saber construir con inteligencia, pero también con pasión,
las posibilidades reales de un triunfo popular. La paz de Colombia hoy queda en manos de esa Colombia humana. Hoy podemos decirle a Colombia entera que es en la Colombia humana en donde vamos a desarmar al último guerrillero y el último joven al servicio del narcotráfico dejará de estarlo. Porque ha comenzado la construcción de ese proyecto nacional, porque no es una mirada lejana al horizonte, allá como la poesía lejana, sino que es una realidad que se empieza a construir ya y ahora en el Cauca y en Popayán. La Colombia humana, si ustedes quieren, se puede construir ahora mismo. No solamente para construir la era de la paz, sino para construir lo que es su sinónimo, la democracia real. ¿Y cómo? El Cauca es una especie de receptáculo de la diversidad humana y de la biodiversidad natural. El Cauca es una especie de resumen desde lo positivo, pero también desde lo negativo de la historia de Colombia. En el Cauca hemos visto a través de la historia cómo se ha conducido a la servidumbre, cómo se ha conducido a la servidumbre al indígena y cómo se ha traído a la esclavitud al negro y a la negra. Y a través de ese proceso violento de la historia hemos visto cómo se ha construido una república absolutamente desigual. Las 5 familias dueños de esclavos, las 5 familias dueñas de la servidumbre indígena del pasado feudal, siguen siendo hoy las 5 familias que quieren seguir dominando el Cauca. Los Valencias, no los Valencias de Feliciano, los Valencias blancos tenían la osadía de bautizar a los indígenas con su apellido y de bautizar al negro con su apellido como si esa fuera una dispensa, un gran regalo. Pero nunca le entregaban la tierra y nunca le entregaban al negro la libertad. Hubo que hacer guerras para lograrlo. El Cauca fue el testigo de esas guerras. Se quedaron en el Cauca con las tierras fértiles, con el agua, mientras mandaban al indígena al páramo, a la tierra infértil, y mantenían al negro solo para cortar la caña de azúcar, acorralado en sus poblaciones de obreros y trabajadores pocamente pagados. El Cauca vio testimonio de cómo se iba construyendo esa desigualdad enorme de la sociedad colombiana. Y arrinconados en los páramos, los indígenas crecían en número. Y arrinconados en los pueblos, los negros, las negras, la juventud afro crecía en número. Y se mezclaba en la sangre. Y se juntaba el negro con el indígena y el negro con la blanca. Y fue creciendo el mestizaje, también olvidado, también arrinconado, sin tierra, sin saber. Nos quitaron el derecho al saber. Aún la Universidad del Cauca no ve una gran población negra entre sus estudiantes. Aún la universidad pública no cubre la juventud del litoral pacífico pobre del Cauca, ni llega realmente a la juventud del norte, ni del sur, ni del páramo, ni del pueblo. Aún la Universidad del Cauca apenas llega a un pequeño número de jóvenes, porque no tiene presupuesto para hacerlo, por una parte, y porque sigue siendo dirigida por una élite de exclusión blanca en el Cauca. Porque han querido que el saber, que la ciencia, que la estética, que la belleza, que la literatura, que el poema no sea del pueblo, sea de la oligarquía. Aún
una congresista muy famosa con pocos votos en esta región que la vio nacer. Anda diciendo de su abuelo lo mismo que decía de Arboleda. El poeta soldado decían, la espada y el poema. Claro, el poema para embellecer lo que hacía la espada, que no era sino sojuzgar a negros en la esclavitud. Ese es el idilio oligárquico, el que nos enseñaban en la historia. Esa es la historia que no podemos repetir hoy. Porque ese saber, y es el compromiso de nuestros candidatos aquí presentes. Gilberto Muñoz y Jorge Bastidas, a la gobernación y a la alcaldía. Porque ese saber ya no debe ser de élites. Ni la ciencia, ni la física, ni la química, ni las matemáticas, ni la literatura, ni la poesía, ni las bellas artes. Ni la ciencia exacta, ni la belleza inexacta pueden ser del dominio de las élites. Tienen que ser del dominio del pueblo. Esa es la democracia. La universidad pública tiene que abrir sus puertas a toda la juventud sin exclusión. Por su fortaleza financiera y por la concepción de su manejo, la Universidad Pública de Colombia tiene que garantizarle a toda la juventud en cualquier parte del territorio nacional que pueda estudiar lo que se le dé la gana en la educación superior. Si eso lo volvemos realidad en el Cauca, ya ustedes pueden hacer el ejercicio mental de cómo se puede combatir la violencia y la guerra en Colombia. Si es que una mujer, una muchacha, no va a escoger allá en el 11, 12 grado, 10º grado, el camino del embarazo precoz, el camino del engaño ilusorio, de buscar el matrimonio como una salida rápida que no va a encontrar, porque va a encontrar es el muchacho que la engaña, porque no tiene oportunidad en la vida. Ni vamos a encontrar el muchacho que se junta a la pandilla en el barrio y por ese camino a la Bacrim, a los armados, a la violencia y a la muerte, porque no tiene otra oportunidad en su barrio. Ni ese muchacho ni esa muchacha van a existir en la Colombia humana, porque todo muchacho y toda muchacha que salga de su colegio público puede tener la oportunidad de abrir las puertas de la universidad y estas no se le cerrarán en la nariz, cerrando las oportunidades de la vida. Ese es el compromiso que el alcalde y el gobernador, hasta donde los presupuestos locales alcancen, debe realizar. Un compromiso con la democratización del saber. Igual que tenemos que tener un compromiso con la democratización de la tierra y del agua, las condiciones básicas de la existencia, para producir alimentación y para producir ciencia. La alimentación del cerebro y la alimentación del estómago, las condiciones materiales de la existencia humana. Los compromisos básicos para lograr las condiciones de la paz grande, no de la paz pequeña. Ese diálogo del pueblo, ese diálogo nacional que es imprescindible para organizar, para construir, para concertar las grandes reformas de la convivencia. Porque la paz implica realmente que la juventud de Colombia tenga educación superior en cualquier parte de Colombia. Porque la paz real, esa paz grande, implica
que el campesinado, los indígenas y la población negra rural tenga tierra y tenga agua. Porque la paz real de Colombia significa que el agua sea un bien común y no un objeto mercantil de negocio particular. En tiempos de cambio climático, condenar a las ciudades, a los pueblos y a las veredas a que el agua sea el negocio del político del turno es conducirla al suicidio vital. El agua es pública, es común y necesita una gestión común en el Cauca, en Popayán. La paz grande significa que el viejo y la vieja puedan tener una renta mínima vital como pensión. Viejos entristecidos, a veces alcoholizados, en las esquinas del parque de los pueblos, viendo cómo la juventud se va sin oportunidades, aislado y solo en la tristeza, sin tener con qué comer, con qué curar la enfermedad. Viejas abandonadas, tirando un carro de paletas, ¿cómo se llama? La chaza, le decíamos nosotros, para vender papa frita o chitos o colombinas, a ver si recoge durante todo un día al sol los pocos recursos para tomarse un plato de sopa caliente. Esa vida diaria de millones de viejos y de viejas en toda Colombia, a los cuales la sociedad ni siquiera les retribuye el que hayan entregado su vida a cuidar hijos o su vida a trabajar. La paz grande no se puede permitir que el viejo y la vieja mueran de tristeza. La paz grande tiene que darles el afecto, el amor, tiene que rodearlos y tiene que garantizarles la dignidad de una renta mínima de pensión, que en Colombia sí existen los recursos para ello, pero que los conducen es al ahorro privado en los bancos de Luis Carlos Sarmiento y del sindicato antioqueño, para que ellos sí, viejos también, pero de los muy pocos viejos de Colombia, puedan gozar de la gran riqueza nacional. Claro que la paz consiste en que la salud deje de ser un negocio. Claro que la paz consiste en que los derechos de la gente no se tratan como el pan o como la gaseosa Postobón. Claro que la paz consiste en que se puede garantizar el derecho a la salud de la gente y que cuando se habla de derechos se habla de políticas públicas y no de negocios particulares. La salud como negocio hoy fracasa en Colombia, cierra hospitales, le quita la salud al pueblo, se basa en que más enfermos hayan, porque entre más enfermos, más negocio hay. La salud como derecho es lo contrario. Empieza por construir un sistema preventivo que intente al máximo evitar la enfermedad en la sociedad y por tanto puede garantizar hasta donde es posible hoy científicamente el derecho a vivir. Estas son las grandes reformas, las del saber, las de la tierra, las del agua, las de la producción digna, las de la dignidad humana, que son las bases para la construcción de la paz. Claro, de esto no sabía quizás mucho ni Santrich ni Márquez. Y puedo garantizar que no sabía menos aún ni Uribe, ni Duque, ni Néstor Humberto Martínez. Se dejaron construir su trampa pequeña en medio de una paz pequeña y la sociedad colombiana no puede permitir que de esa trampa pequeña surja una guerra grande. Lo que tenemos es que actuar ya a construir la paz grande, la paz de las reformas sociales, la paz de la convivencia social, la paz de la democracia multicolor. Y el momento para actuar es este. No tenemos necesidad de esperar más. Hace un año, 11 millones de colombianos y colombianas votaron contra la corrupción. La campaña de Duque y Uribe en ese momento sedujo un pequeño número
que evitó que pasara al umbral. Sin embargo, 11 millones votaron. Me pregunto, ¿esos 11 millones votarán ahora por las maquinarias corruptas? Porque sería algo peor, muchísimo peor que lo que ha hecho Iván Márquez al recoger otra vez un fusil, el que los 11 millones de colombianos que votaron contra la corrupción votaran un año después por la corrupción. Por eso a quienes votaron hace un año por Colombia Humana y más contra la corrupción, por una política decente, los invito aquí ahora a votar por Gilberto Muñoz a la gobernación y por Jorge Bastidas a la alcaldía. ¿Cuál es la diferencia entre una política decente y una política corrupta? Si las personas a veces se parecen, tienen gafas o a veces hasta barriga. Si los discursos al final son iguales, hablar es muy fácil. La diferencia que se puede ver todos los días entre una política decente y una política corrupta es que los corruptos compran los votos. No tienen propuestas. No les interesa tener propuestas. Simplemente organizan algo que llaman la maquinaria para comprar el voto. ¿De dónde sale el dinero? De robarse ya la plata vía contratistas o de la plata que le entrega el narcotráfico. El político decente no tiene esa plata. No compra un solo voto y solo trata de seducir a partir de la propuesta. Político o política decente se confunde o trata de confundirse con las necesidades de la gente. Político y política corrupta le importa un bledo el pueblo, es un rebaño al cual comprar. Por eso, porque es fácil dividir, separar lo que es la política corrupta de la política decente, es que invito a aquellos y aquellas que votaron contra la corrupción hace un año a votar por la política decente hoy. Porque si en Popayán triunfa la decencia, y es el momento de decidirlo en octubre, las reformas sociales, las reformas de la convivencia se podrán empezar a construir en Popayán. Y si vamos comenzando a construir las reformas sociales que se necesitan para vivir en paz, empezamos a construir la Colombia humana. No hay que esperar. No hay que esperar al año 2022. La Colombia humana se puede construir ya por decisión popular. Que estas manifestaciones sean asambleas de decisión, de coraje, de construcción común de una decisión en pos de la paz y la democracia en Colombia, en pos de la decencia. Que las mafias políticas, las que pertenecen a los mismos apellidos, que han traído una y otra vez la violencia, que han traído una y otra vez la vieja esclavitud y la nueva, la vieja servidumbre y la nueva, cesen. Y que aparezca el horizonte ahora mismo de construcción de la Colombia humana en Popayán y en el Cauca. Gilberto Muñoz, te llamas y queremos que seas nuestro gobernador. Besitos blancas. Jorge Bastidas, te llamas y queremos que seas nuestro alcalde. Yo creo que puedo decirlo. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Popayán humana! ¡Viva el Cauca humana! ¡Viva la Colombia humana! Gracias, muy amables.